Me preguntan si este curso sirve como electivo del magíster. Sí. O sea, tú estás de magíster, ¿cierto? Sí. Supongo que todos los cursos creo que sirven para el magíster, hasta lo que yo entiendo, que son 90 UD electivas, ¿cierto? O no, Sí. 9 cursos electivos. Entonces, sin duda este curso sí. Sí. No. Ya, vale, gracias. Que me había confundido porque como salía la malla nueva, pensé que era como obligatorio y no servía para el magíster. O sea, para los estudiantes que están cursando la licenciatura en geofísica, este curso es obligatorio, en la malla nueva. Ya, sí, pero yo soy malla vieja. Si tú eres malla vieja, Ya. puedes pasar Sí. sí. Tienes que irlo con el magíster, con el coordinador, sí, pero se puede hacer. Ya. Vale, gracias. Ya, entonces, mecánica del fluido es la ciencia que estudia el movimiento del fluido. Un fluido, ¿cómo definimos un fluido? Bueno, cualquier material que fluye en respuesta a un esfuerzo aplicado. Eso puede parecer muy obvio, pero no es tanto, porque si ustedes, por ejemplo, aplican un esfuerzo a un material y este tiene una deformación discreta, eso seguramente no es un fluido. ¿Ya? Por ejemplo, un material elástico, usted aplica una deformación y tiene se aplica un esfuerzo y tiene una deformación infinitesimal, entonces eso es un sólido elástico, por ejemplo. Ahora, un material frágil, por ejemplo, solamente se rompe si se alcanza un nivel de esfuerzo. ¿Ya? En cambio, un fluido da lo mismo en la cantidad de esfuerzo, va a fluir siempre. ¿Ya? Así se define un fluido. Da lo mismo en la magnitud del esfuerzo, siempre va a fluir. ¿Ya? Acá está la comparación o la diferencia entre sólido y fluido. Un sólido adquiere deformación finita después de la aplicación de esfuerzo. En cambio, un fluido se deforman continuamente después de la aplicación de esfuerzo. ¿Ya? Hasta que se gasta la energía. A los sólidos se les asocia a deformaciones. En cambio, a los fluidos se les asocia a tasa de deformación. Tasa de deformación se refiere a la derivada temporal de la deformación. ¿Ya? Por eso epsilon punto, tasa de deformación, y a los sólidos deformación. La otra diferencia es que la deformación, por definición de deformación, esos son consecuencias de variaciones espaciales de gradientes en el desplazamiento de partículas. Una tasa de deformación, una deformación es, por ejemplo, si dos puntos de un sólido se separaron más después de aplicado el esfuerzo, dividido por la distancia original entre esas partículas. Eso es eso es la variación espacial, o ese es el gradiente del desplazamiento. O sea, si tengo un punto y otro punto A y un punto B en un sólido, aplico un esfuerzo, esa distancia se agranda o se achica, dependiendo si es compresión o tensión. Bueno, esa distancia que se achicó o se agrandó, ese delta lo divido por la distancia original y eso me da la deformación. La deformación es adimensional. Entonces, por eso hablamos de gradiente de desplazamiento. O sea, delta W dividido por delta X. Cosas de metros dividido por metro y adimensional. Así se miden los sólidos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en detalle en geodinámica, en el curso paralelo a este. En los fluidos tenemos que ver, se le asocia a tasas de deformación, o sea, epsilon punto, y son el resultado de gradientes de velocidad o tasas de desplazamiento en el elemento del fluido. Es decir, es la velocidad. Si yo tengo, a ver, voy a hacer tratar de ocupar la pizarra. ¿Cómo se hacía eso?
Ya se me olvidó ya. Compartir. Ahí está ya. Pizarra. Entonces, por ejemplo, tenía un cuerpo. Se ve la pizarra, ¿cierto? Sí se ve. Tengo un punto A y B. Y digamos que esa distancia es delta X. ¿Ya? Aplico yo un esfuerzo y me va a dar, ese punto A con B se van a separar, por ejemplo. Supongamos que una tensión. Se van a separar. ¿Ya? Y este delta X va a ser más grande, entonces le sumo un delta WX. Ya ese es el extra, el delta WX. ¿Ya? Que es positivo. Entonces, ¿cuál es la deformación aquí? La deformación es el largo final, ¿sí? El largo final menos el largo inicial, es un delta, ¿cierto? Una variación de distancia dividido por el largo inicial. Entonces, ¿cuál es el largo final? Este más este, ¿cierto? Delta X más delta WX. Menos el largo inicial, delta X. Dividido por el largo inicial, que es delta X. Entonces se va este con este, y me queda que el gradiente final, o la deformación, es delta WX a delta X, ¿cierto? Es adimensional. Ahora, en el caso de un fluido, trabajamos con tasa de deformación, ¿cierto? Epsilon punto. Epsilon punto es la derivada temporal de esto. Entonces, bueno, derivada temporal de esto. Entonces, ¿qué pasa si yo paso derivando? Generalmente uno hace esto. Deriva el de arriba. Si derivo temporalmente, o sea, si hago esto, delta WX, perdón, ¿cómo se borra? Si paso el delta T, ¿cómo se recupera el lápiz? Ya, entonces, si hago esto, saco la derivada espacial, ¿ya? Y hago delta WX punto, o sea, derivo con respecto al tiempo. ¿Qué unidades tiene eso, delta WX punto? Esto, ¿qué es físicamente? Una distancia dividido en el tiempo. O sea, la derivada temporal de una distancia. ¿Qué es lo que es? La velocidad. La velocidad, ¿cierto? Entonces esto sería d a dx, aquí sería bx, de velocidad. ¿Ya? Entonces esto es tasa de formación. En el fondo, tasa de formación son derivadas espaciales de velocidad. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener claro. Entonces, en sólidos, trabajamos con tasa de deformación, o sea, cosas adimensionales como dw a dx. En fluidos, trabajamos con, ya vamos a ver por qué,
trabajamos con tasas de deformación que son gradientes de velocidad. Acá son gradientes de desplazamiento, acá son gradientes de velocidad. ¿Ya? Entonces la vamos a volver. Ya. Ya. Entonces ahí está, ¿cierto? Entonces, en sólidos se trabaja con la deformación es consecuencia de variaciones espaciales de gradientes de desplazamiento de partículas. En fluidos son el resultado de gradientes de velocidad o tasa de desplazamiento en el elemento del fluido. El fluido más simple, esto es introducción ya, después vamos a verlo en detalle. El fluido más simple es el fluido newtoniano o fluido lineal, en que el esfuerzo, tau es un tensor de esfuerzo, es proporcional a una constante por la tasa de formación. La tasa de formación también es un tensor, ya lo vamos a ver en detalle. La constante eta es la viscosidad, ¿ya? Viscosidad dinámica. Y es una relación lineal. Ya, es un tipo de fluido, hay más fluidos, pero es el más estudiado. La mecánica del fluido se basa en varias leyes que vamos a ver en detalle, que son la conservación de masa, una conservación de momento y energía, y la ley constitutiva. 4 ecuaciones en el fondo. La ley constitutiva de un fluido es la que liga el campo de esfuerzo con la tasa de formación. O sea, aquí es proporcional, estamos claros, pero ¿cómo son en identidad esto? Esa es la ecuación constitutiva, o la ley constitutiva. ¿Ya? La vamos a ver también en detalle. Entonces vamos a ocupar estas 4 ecuaciones para trabajar con los fluidos. Aplicaciones que vamos a ver después, de ver toda la parte de introducción de las ecuaciones de la ecuación de Navier-Stokes, son, por ejemplo, en geodinámica o en geología, flujo en agua subterránea, ¿cierto? Flujos magmáticos, acuíferos, geysers, convección en el manto, que es muy relevante en geodinámica ya que es el motor de la tectónica de placas, junto con la gravedad, ¿cierto? La convección, las celdas convertidas producen que las placas se desplacen y se produce toda la subducción y lo demás. También en fluidos se comportan como fluido algunos sedimentos cuando están muy calientes y se producen pliegues, ¿ya? De formación folding, de pliegue, y también los diapiros, lo que vimos en la clase pasada, formación de diapiros, de domos de sal o volcanes de barro. Entonces, todas esas son aplicaciones que se pueden aplicar, tomando la ecuación de Navier-Stokes, se pueden aplicar a esos problemas geológicos. Ya, entonces, si ustedes recuerdan de sismología o de geofísica en general, tenemos un campo de esfuerzo. Ya, aquí un campo de esfuerzo, o un tensor de esfuerzo, sigma y j, representa el estado de esfuerzo de un cuerpo, en donde este es un tensor, una matriz de 3×3, es un tensor de orden 2, o sea, 3 elevado a 2 componentes, en donde la diagonal contiene los esfuerzos normales. Sigma 1,1 actúa en la normal 1,1, dirección 1, sigma 2,2 actúa en la normal 2 y sigma 3,3. O sea, podemos ver un ejemplo a continuación. ¿Ya? En una figura. Por ejemplo, supongan que aquí tenemos un elemento de un cubo, un elemento de volumen. Entonces, en ese punto, por ejemplo, tengo un
un vector de esfuerzos, T, con normal E1, de la normal E1. Entonces, la componente, si yo proyecto toda la normal, voy a tener una componente sigma 1, 1, y dos tangenciales, que son los esfuerzos de CISAI, que va a la dirección 3 y a la dirección 2. ¿Ya? Entonces ahí tendría las tres componentes, sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3. Pero si me voy a la cara de arriba, con normal E3, ¿ya? Tendría la normal sigma 3, 3, sigma 3, 2 y sigma 3, 1. Y si me voy a la cara según X2, es decir, con normal E2, E2 es J tongo, E1 es I tongo y E3 es K tongo. Lo mismo, tengo normal sigma 2, 2 y dos tangenciales que son los de formación de CISAI. Entonces todo este sistema, si yo lo hago infinitesimalmente, puedo definir un tensor de esfuerzo que tiene esta forma. Sigma 1, 1, sigma 2, 2, sigma 3, 3, que es la diagonal, en el cual están contenidos los esfuerzos normales, en la dirección 1, 2 y 3. Y los otros esfuerzos, los que están acá, son los esfuerzos de CISAI. También se pueden anotar así como sigma XX, sigma y sigma ZZ, ¿ya? Y lo que están acá son los CISAI, los que no están en la diagonal. Generalmente los CISAI también se le ocupa la letra tau, pero bueno, sigma y tau se ocupan los dos. ¿Ya? La nomenclatura va a depender del libro, de la bibliografía, pero son lo que son XX, o sea, lo que son II, son normales, y lo que son IJ, con I distinto de J, son los esfuerzos de CISAI. ¿Ya? Ahora, volviendo acá, ¿qué es lo que es un esfuerzo deviatorio? Bueno, este es el campo de esfuerzo total, sigma IJ. ¿Ya? También se puede calcular, o sea, todo esfuerzo, cualquier esfuerzo, campo de esfuerzo sigma IJ, se puede descomponer una componente deviatórica y una componente isotrópica. Esto lo puedo pasar para la izquierda, ¿cierto? Y tendría una componente isotrópica. ¿Y qué es lo que es la componente isotrópica? Es la componente, bueno, isotrópica significa que vale lo mismo en cualquier dirección, ¿cierto? SP es una constante, ¿ya? Y SP es la traza de sigma IJ, es decir, es tomar los esfuerzos normales y dividirlos por 3, ¿ya? Eso es SP, que es un promedio. Esto es un promedio, ¿cierto? El promedio de los esfuerzos normales. SP, ¿ya? Y una constante. Y lambda es delta Kronecker de delta IJ, es la matriz de identidad, ¿cierto? Es 1 en la diagonal y 0 en la no diagonal. Entonces, este esfuerzo, si se dan cuenta, o sea, este campo de esfuerzo, el P delta IJ, es isotrópico. Es decir, siempre va a apuntar con la misma magnitud. O sea, me paro en un punto, en la normal, siempre va a valer lo mismo, P o menos P. ¿Ya? Es, por ejemplo, la presión hidrostática. Ustedes están parados en una roca que está a una profundidad, qué sé yo, cualquier profundidad Z o H, y tiene una presión hidrostática P. Esa presión P apunta a lo mismo, vale lo mismo si lo miro desde arriba, si lo miro por los lados, si lo miro por abajo. ¿Por qué? Porque es isotrópica. ¿Ya? O el caso de una presión de fluido. Cuando usted está en el agua, da lo mismo la presión, siempre apunta hacia adentro, a la normal, ¿cierto? O contrario a la normal, y vale lo mismo, vale P, la presión de fluido. Entonces, ¿qué dice esta ecuación? Que el campo total se puede descomponer una componente deviatórica y una componente isotrópica. Ahora, ¿qué es lo que es la isotrópica? Perdón, la deviatórica. Bueno, la deviatórica es la diferencia entre el esfuerzo total menos la componente isotrópica. ¿Qué significa eso? Es como si ustedes tuvieran, por ejemplo, tuvieran una roca que está en equilibrio, por eso viene la palabra litostática,
que significa que la presión producida por la roca sobreyacente, pues de ahí viene lito, pero además litoestática, porque está quieta, está en equilibrio estático. Entonces, ¿qué es lo que es el diatórico? Es cuando yo rompo ese equilibrio. Le aplico un esfuerzo externo, por ejemplo, un esfuerzo tectónico, puede ser horizontal o oblicuo, y eso es el diatórico. Es lo que rompe o produce una deviación del equilibrio estático. Por eso es el esfuerzo deviatórico, ¿ya? Que es en el fondo el campo total menos su componente hidroestática o litoestática, ¿ya? Que es isotrópica. Eso es el esfuerzo deviatórico. ¿Ya? Entonces, el deviatórico, si se dan cuenta, es igual al campo total en las componentes I distinto de J, es decir, por ejemplo, este vale lo mismo que este, porque es la parte de cisalle, pero en la parte de normal, la diagonal, el deviatórico vale el campo total menos P. Se le resta la parte isotrópica. ¿Ya? Eso es el esfuerzo deviatórico. ¿Se entiende o hay alguna consulta? Se entiende por mi parte. Ya. Entonces, en el fondo, piensen, o sea, el ejemplo clásico, tiene una roca en equilibrio estático, litoestático, está en estado isotrópico, pero yo aplico un esfuerzo externo, tectónico, por ejemplo, eso es el deviatórico, el que perturba, saca del equilibrio hidrostático, ¿ya? Y es simplemente la diferencia entre el campo total menos la componente isotrópica. ¿Ya? El P se puede calcular directamente del campo total, tomando las normales y dividiendo por 3. ¿Ya? Y ahí se puede obtener el diatórico. Creo que es el esfuerzo efectivo. Bueno, el esfuerzo efectivo es esto, es el campo total menos PF por sigma y J. Esto generalmente se ve con los fluidos, justamente, presión de fluido. La presión de fluido apunta en dirección contraria al cuerpo. O sea, si tengo un cuerpo con normal N, apunta a la dirección menos N, hacia adentro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una roca? Una roca que está... que está normal, que está en estado sigma y J, y de alguna forma se le inyecta fluido, ¿ya? Se le inyecta fluido. ¿Qué va a pasar a esa roca? Bueno, su estado de esfuerzo se va a reducir menos, ¿cuánto? Menos PF por delta Kronecker. PF es la presión de fluido, entonces su esfuerzo en la normal se va a achicar. ¿Ya? En el fondo esto es lo que llamamos debilitamiento, ¿cierto? Porque si tengo una roca en estado sólido y le inyecto fluido, ¿qué se produce? Se debilita. Y ahí es más fácil romperla. Eso se ocupa en minería, por ejemplo. Se inyecta fluido a veces y se debilita la roca y es más fácil romperla, se requiere menos energía, menos petróleo para extraer la roca. ¿Ya? Entonces eso es el esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo es el resultante entre el campo de esfuerzo total menos la presión de fluido. La presión de fluidos, o sea, si tuviera puro fluido, ¿ya? Sería, no estaría esto, digamos, sería menos PF por delta Kronecker. ¿Ya? Así se denota una presión de fluido, que es isotrópica, menos presión de fluidos por delta Kronecker
menos PF por delta IJ. ¿Ya? En un caso hidrostático se ocupa como presión de fluido, que es la profundidad Z por la gravedad G por la presión, por la densidad del fluido. ¿Ya? ZG rho H. Eso sería el valor de P sub F en función de Z. ¿Ya? Bueno, entonces el fluido lo que hace es debilitar la roca. Eso también tiene implicancia en terremotos. Cuando, por ejemplo, hay fallas profundas que facilitan la introducción de agua, infiltración de agua en el mar, por ejemplo, y eso debilita la roca, y es más fácil romperla, y es más fácil producir terremotos. ¿Ya? Entonces, lo relevante ahí es entender cuál es el esfuerzo efectivo. ¿Qué es esto? ¿Ya? Ya. Veamos un poco lo de tensor de deformación. ¿Ya? Esto es lo mismo que le expliqué en la pizarra virtual, pero en 3 dimensiones. Tenemos un estado inicial de un cuerpo, delta, que tiene, por ejemplo, 2 puntos, ¿ya? Que se define por una función omega, delta W X vector. ¿Ya? Esto es un volumen, pienso que es un volumen, un cuerpo, y tengo estos 2 puntos. ¿Ya? Ahí se define por la función WX vector, y es el estado inicial. Aplico un esfuerzo, y la nueva se deforma, ¿cierto? Se deforma el cuerpo, se separa, por ejemplo, o se achica. Si se agranda, delta X positivo; si se achica, delta X negativo. Y este es el estado final, ¿cierto? WX vector más delta X vector. Ahora, yo puedo hacer, cuando la deformación es muy pequeña, es una deformación infinitesimal, puedo hacer una aproximación de Taylor, pero vectorialmente. Es decir, tengo la función delta W, X vector más delta X. Aquí faltó un vector. ¿Ya? Y si se acuerdan del Taylor, ¿cierto? Es en torno a delta X y chico, o delta X chico, es delta W evaluada en delta X chico, ¿cierto? O sea, WX, más la derivada, pero en forma vectorial, en 3D, sería el jacobiano, ¿cierto? La matriz jacobiana. El jacobiano evaluado en 0, o sea, en delta X 0. Si tomamos la variable X más delta X, con delta X 0 sería X, ¿no va? Por delta X, ¿cierto? Esa sería la aproximación de primer orden, que un Taylor o una aproximación de primer orden en 3 dimensiones con la matriz jacobiana, ¿cierto? Entonces, tenemos esta relación, y acá está de nuevo. Aquí es un error, aquí es un vector, no un índice. Bueno, se puede entender que esto es un vector también. Entonces, ¿qué es lo que es WX? Bueno, WX es un vector. W de X vector es W sub X, componente en X, componente en Y, componente en Z, transpuesto. Y la matriz jacobiana. Y la matriz jacobiana, si se acuerdan, tiene las derivadas parciales. Delta WX a de X, delta WI a delta I en la diagonal, y delta WZ a del Z. Y acá están las derivadas cruzadas, ¿cierto? Delta WX a de I, delta WX a de Z, etc. Ya, esa es una matriz jacobiana, si se acuerdan de cálculo avanzado, no sé cómo se llama ahora. En mi tiempo se llamaba cálculo en varias variables. Y volviendo a esta ecuación, ahora sí, en vez de escribirlo en forma vectorial, lo escribimos en componente iésima, y esta matriz en notación de Einstein se puede escribir así: delta W, aquí me falta un delta, perdón, delta WI a delta XJ por delta XY, ahí me falta un delta,
Y ahí está la notación de Einstein, ¿cierto? Delta WI, coma a J, que es esto, es delta WI a delta XJ, que es un delta. Y ahí está. ¿Ya? La misma ecuación que es esta, ¿cierto? La ecuación de primera aproximación de Taylor, para una deformación infinitesimal, que se trabaja en sólidos generales. Entonces, si yo reviso un poco acá, por ejemplo, aquí era delta W delta que es J, falta un delta, ahí está, ¿ya? Si yo hago un Nikita Nippone, por ejemplo, un medio de delta W a delta XJ más la inversa delta WJ delta XI más un medio de lo mismo menos delta WJ, lo puedo escribir así. Entonces, puedo definir este es un tensor en el fondo, ¿cierto? De hecho, acá está, es la matriz esta. La puedo reescribir así. La puedo separar en este tensor y en este otro tensor, que sería, esto sería igual a epsilon IJ, y esto sería igual a omega IJ. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia? Es que el epsilon IJ es justamente el tensor de deformación. ¿Ya? Entonces, por eso aquí estamos derivando el tensor de deformación. Esto es justamente el tensor de deformación. Y omega IJ es el tensor de rotación. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes hacen I igual X y J igual X, aquí le va a quedar delta WX a delta XJ a delta X por 2, se van los 2, y va a quedar justamente lo que vimos en la pizarra, ¿cierto? O sea, en la pizarra electrónica, que epsilon XX es delta WX a delta X. ¿Ya? Y cuando I distinto de J, esta es la expresión y son esfuerzos de cizalla, deformación de cizalla. Esto es la rotación, ¿ya? Porque recordad que cuando ustedes tienen un material, le aplican un esfuerzo, sigma, ese material, ya, las partículas se desplazan, ¿cierto? Se desplazan. Pero además, ese desplazamiento, o sea, ocurre la deformación. Ocurre una deformación. Pero además se pueden rotar las partículas, ¿cierto? Depende de cómo aplique el esfuerzo. O sea, si sale, por ejemplo, seguro que se rotan las partículas. O muy probable que se roten las partículas. Entonces, un estado inicial menos un estado final, el estado final incluye una rotación y una deformación. ¿Ya? La suma de la deformación con la rotación es como el desplazamiento de las partículas. ¿Ya? Pero lo hacemos así para que ustedes vean, aquí está explícitamente, cuánto vale el tensor de deformación, que lo vamos a ocupar en el curso. ¿Ya? Entonces, volviendo a la ecuación, aquí está, la escribimos de nuevo, o sea, paso este restando para la izquierda, me queda estado final menos estado inicial, deformación más rotación por el diferencial delta x. Ahí está el tensor de deformación escrito en forma explícita. Delta WI, bueno, esto es epsilon EIJ, y ahí está explícitamente el tensor de deformación, epsilon XX, etc. Y eso vale esto. ¿Ya? Entonces cada componente, epsilon XX, basta con igualar aquí Y con X y J con X, etc. Ahora, la tasa de deformación, o sea, si este es el tensor de deformación, entonces puedo también calcular el tensor de tasa de deformación, que es simplemente tomar este tensor y derivarlo con respecto al tiempo. Aplico punto en todas partes y me queda esto. ¿Ya? Y como vimos en la pizarra electrónica, este omega punto es una velocidad. Entonces, el tensor de deformación son velocidades, son derivadas espaciales
de velocidad. Ahí está, omega punto i es delta wi a de t, o sea, velocidad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el tensor de tasa de deformación, ya tenemos el tensor de deformación. En fluido vamos a trabajar con esto. ¿Ya? En sólido se trabaja con esto. Vamos a trabajar con esto. ¿Ya? Entonces, bueno, como les dije antes, un sólido adquiere deformación finita después de la aplicación de esfuerzo y se le asocia a deformaciones, epsilon. O sea, sigma ij, el esfuerzo, tau ij es lo mismo, es proporcional a epsilon ij. La deformación es consecuencia de variaciones espaciales de gradientes en el desplazamiento de partículas. En los fluidos vamos a trabajar con tasa de deformación, o sea, sigma ij, tau ij, va a ser proporcional a la tasa de deformación. La tasa de deformación son gradientes espaciales de velocidad, pero en forma más clara o en la tasa de deformación, o sea, el tensor de tasa de deformación es esto. Es 1 medio delta BI a delta XJ más delta BJ a delta X. Entonces, esta es la ecuación que vamos a trabajar. ¿Ya? No la olviden. Con esto vamos a trabajar. ¿Preguntas hasta ahora? Ya, entonces, ahí vemos algunos conceptos básicos de esfuerzo y deformación, tasa de deformación es lo que más vamos a ocupar, y ahora lo que viene es entender un poco también de flujo de calor, que eso algo se vio en geofísica general, imagino. Pero vamos a hacer un repaso también, porque el calor es la fuente de los fluidos magmáticos. O sea, gracias al calor se produce convección, por ejemplo, se produce que las rocas se fundan, y eso genera que los fluidos empiecen a moverse, los fluidos magmáticos, roca fundida. Entonces, sin entender la calor es imposible estudiar los fluidos en el interior de la Tierra. ¿Ya? Entonces vamos a ver un repaso de calor, de las cosas más... vamos a ver al final del curso convección, al final de la primera mitad del curso, convección termal, pero primero hay que entender un poco la ecuación de calor. ¿Ya? Entonces, veamos un repaso de la ecuación de calor. Bueno, ustedes saben que la energía tiene unidades de Joule, ¿cierto? Que son Newton por metro de trabajo. Newton por metro son kilos sobre segundo al cuadrado por metro cuadrado, ¿ya? O Newton por metro, lo mismo que Pascal por metro cúbico, ¿cierto? Pascal tiene unidades de presión o de esfuerzos, ¿cierto? Entonces, un Joule tiene unidades de metro cúbico por Pascal, ¿ya? Ahora, el calor, lo vamos a llamar H, ¿ya? Heat, en inglés. Heat, tiene unidades de energía, al igual, ¿cierto? También tiene unidades de energía, pero tiene otra definición
otras variables, pero tiene unidades de Newton por metro, ¿ya? O metro cúbico por pascal. El calor, por ejemplo, se puede escribir en función, es la temperatura por el calor específico por la densidad por el volumen. Por ejemplo, tenemos un cuerpo de volumen B y la densidad ρ del cuerpo, ¿ya? C sub P es la capacidad térmica medida en joules por sobre kilo sobre Kelvin. O sea, tiene unidades de energía dividido por masa por temperatura, ¿cierto? ¿Y qué representa la capacidad térmica? Es la cantidad de energía, o de joules, requerida para calentar una unidad de masa en un grado Kelvin. O sea, un kilo en un grado Kelvin. ¿Ya? Eso depende de cada material, ¿cierto? Hay materiales que requieren más energía o más calor para producir, para aumentar en un grado Kelvin su temperatura. ¿Ya? Esa es la capacidad térmica, el C sub P, en minúscula. También se ocupa el C sub P mayúscula, que es la capacidad calorífica, y en vez de trabajar con un gramo, o sea, con un kilo, es para toda la masa, se multiplica por toda la masa, se sube por toda la masa, y es la capacidad calorífica. Entonces, para tener claro la capacidad térmica versus la capacidad calorífica. ¿Ya? Se sube grande, se sube chica, se multiplica por la masa. Corresponde a la cantidad de calor que se debe suministrar a toda la masa de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad, o sea, en un grado Kelvin. ¿Ya? Si ustedes multiplican la temperatura por C sub P y por ρ y por B, le va a dar que esto tiene unidades de, sobre la temperatura, va a quedar un kilo, sobre las temperaturas, ¿cierto? Va a quedar el joule, y va a quedar la masa, y masa por volumen, les va a quedar el kilo, y tiene unidades de joule. O sea, ρ por B tiene unidades de kilo, ¿cierto? Entonces se dan los kilos, pum, se van las temperaturas, pum, y quedan unidades de joule. ¿Ya? Entonces, calor y energía están relacionados, ¿cierto? Están relacionados. O sea, aumentar, producir calor es como ocupar energía. Ya, eso es una cosa. En la Tierra se transporta de tres formas. Ustedes lo vieron en geofísica general, me imagino. Se transporta a través de, primero, conducción. Que la conducción es el efecto producido por la colisión de las moléculas. Es un proceso difusivo, ¿ya? Difusivo en el espacio, en donde las moléculas transmiten su energía cinética debido a la colisión entre ellas. El calor se transmite de un medio en donde existe variación espacial de temperatura. Por ejemplo, si tengo un medio más caliente que otro, el calor va a fluir al lugar más frío, ¿ya? Y esa variación o esa difusión de calor va a ser, o conducción de calor, va a ser, la velocidad generalmente es lenta, en las rocas es lenta, ¿ya? En los metales es más rápido, y va a depender de las propiedades del material, ¿ya? En algunos materiales más rápido, en otros más lento. En la Tierra, en las rocas es bastante lento. Otro mecanismo de transporte de calor es la convección termal, que está asociado al movimiento o transporte de masa. O sea, el calor es capaz de mover masa. Las mismas moléculas se mueven, ¿ya? Entonces, una región caliente fluirá a una región más fría, calentándola y viceversa. O sea, las regiones frías se van a ir a... o sea, las regiones calientes son las regiones más frías y las frías las más calientes. Entonces se produce un movimiento de masa, ¿ya? O de gases. Por ejemplo, la convección termal del manto.
en la cual el fluido magmático fluye hacia arriba, la parte que se calienta anómalamente, esa anomalía termal se calienta, asciende, y las regiones más frías bajan. ¿Ya? Lo más denso sube, o sea, lo más denso baja y lo menos denso sube. ¿Ya? Advección y convección están relacionados. Advección térmica es un tipo particular de convección termal. O sea, yo diría que la advección es el movimiento, o sea, convección termal es cuando se mueve la masa caliente, ¿cierto? Pero la advección también puede ser, el concepto de advección se puede ver como no solamente que se mueve una masa caliente o se transporta calor, por ejemplo, una advección puede ser un movimiento de contaminante, ya, de una sustancia cualquiera que no sea calor, es como más genérico. Por ejemplo, si usted tiene una chimenea y hay viento, ese viento produce que se mueva el humo que ustedes emiten por la chimenea. Y entonces ahí se mueve el humo debido a que el sistema se está moviendo, por el viento. O si ustedes tiran bueno, no son ejemplos muy verdes, pero si ustedes tiran un contaminante a un río, el río como se mueve, ese contaminante se desplaza, se transporta. Ya eso es como la advección. ¿Ya? Pero aquí nos vamos a concentrar en la convección termal, que es el transporte de masa caliente. ¿Ya? Y la otra, ahí está, la convección termal es mucho más rápida que la conducción termal. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después cuantitativamente cuando veamos la convección. Es un proceso mucho más rápido que la conducción termal. Y la razón es porque las conductividades térmicas de las rocas son muy bajas. Ahora, hasta ahora hemos visto dos mecanismos, conducción, convección, y falta el otro más, que es la producción o radiación, o radiación. ¿Ya? La producción termal puede ser, de hecho, de tres formas. Puede ser por radiación electromagnética o radiación nuclear. ¿Ya? Este mecanismo en la Tierra es importante, solo a pequeña escala. Bueno, en la radiación los materiales tienen isótopos radioactivos que emiten calor. ¿Ya? Otra fuente de producción de calor es la fricción o mecánica, que se llama calentamiento friccional o mecánico en fallas. Ustedes pueden ver en los papers como frictional heating, y es cuando tienen, por ejemplo, una falla, y esta falla se desplaza entre sí, entre el bloque de arriba y el bloque de abajo, o los bloques subyacentes, sobreyacentes, y hay fricción en el plano de falla, ¿cierto? Y esa fricción produce calor. ¿Ya? Es una producción de calor de mecanismo friccional o mecánico. También produce calor y es relevante para el estudio de terremotos y para mecanismos superficiales. Otra forma de producción de calor es química, producción de calor química. Y eso corresponde cuando hay una reacción química. Las reacciones químicas pueden ser o exotérmicas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que están asociadas a un aumento o reducción de temperatura durante la transición de fase, cuando hay un metamorfismo, ¿cierto? Tengo una roca, cambia de fase, hay un metamorfismo, o cualquier proceso en el cual hay un cambio de fase de una sustancia, eso produce una reacción química. Y esa reacción química también emite un calor. ¿Ya? Puede ser o exotérmica, va a depender del material. Eso quiere decir que aumenta o se reduce el calor. ¿Ya? Entonces tenemos todos estos mecanismos de calor: conducción, convección y producción termal. Entonces hay que estudiarlos de forma separada y después juntarlos, porque si tengo un problema, por ejemplo, en el cual hay dos mecanismos importantes y el otro no, bueno, se puede despreciar el otro,
o bueno, va a depender del problema que estoy resolviendo. ¿Ya? Puede que en algunos sea más importante uno de los tres, o puede que en algún momento sean los tres importantes. Si quiero estudiar el calor global, por ejemplo, el calor global de la Tierra, tendría que modelar las tres componentes, o las tres formas de calor. ¿Ya? Pero vamos a partir por conducción termal. Esa sería la partida. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, Ya, veamos, recordemos. ¿Ya? Conducción termal. Bueno, la conducción termal es una ley, la ley de Fourier, del año 1816, que dice que si yo tengo, ahora aquí en el concepto de flujo de calor, ¿ya? Flujo de calor Q. El flujo de calor tiene que ver con el transporte de calor, ¿ya? Por conducción. ¿Cómo fluye un calor? ¿Cómo se pierde calor? ¿Ya? Y esa ley está dada por esta ecuación experimental, ¿ya? Que es igual a Q, o sea, el flujo de calor Q es igual a menos K por el gradiente espacial de temperatura. ¿Ya? Menos K por delta T a delta Z. ¿Qué es lo que es K? K es la conductividad térmica y depende del tipo de roca. Por ejemplo, en La Plata tiene un K súper alto, 418 watts sobre metro sobre grados Celsius. A ojo que las unidades de Q son watts. Porque, bueno, aquí el watt, el K, watt sobre metro sobre grados Celsius. Entonces, si con el delta T aquí se van los grados Celsius y se van los metros y me quedan watts, ¿cierto? Watts, ¿qué unidades de qué? ¿Cuáles son unidades de watts? De potencia, ¿no? Joule por segundo. Energía por segundo, ¿ya? Ya, entonces, Q es igual a menos K por delta T a delta Z. Z es la dirección en la cual varía el calor, ¿ya? Generalmente en geofísica es la profundidad hacia abajo. Notar que, ¿por qué un negativo acá? Porque la temperatura en la Tierra, la temperatura aumenta en profundidad, ¿cierto? Aumenta en profundidad. Ahora, el flujo de calor siempre va de una región más caliente a una región más fría. Siempre el calor va de una parte más caliente a una parte más fría, ¿cierto? Entonces, como el calor aumenta hacia abajo, con Z, por eso va el signo negativo, ¿ya? Quiere decir que el calor, como abajo está más profundo, perdón, abajo está más caliente, el calor se va para arriba, porque arriba está más frío. Y como el calor se va para arriba, va en signo contrario con Z, por eso va el signo negativo. Y entonces eso es Q menos K por delta T de Z. Y entonces decía, en La Plata tenemos un K,
conductividad térmica de 418 watts sobre metro sobre grados Celsius, que es bastante alta. El magnesio baja un poco a 159, en el vidrio a 1,2, y en la roca, fíjense, es bastante pequeña, 1,7 y 3,33, o sea, 3,3. En la madera 0,1. Entonces, mientras más, eso es, por eso la madera es un buen aislante térmico, ¿ya? 0,1. Entonces, el hecho de que la roca sea tan bajo, comparado con los metales, hace que este mecanismo sea lento, ¿ya? O ineficiente, si se quiere ver así. Esta es la ley de Fourier, y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una región caliente que fluye, y claro, experimentalmente, pues una ley, y va a depender de la conductividad térmica de la región y va a ir en la dirección de donde aumenta, de donde cambia el calor. O sea, el calor se va para allá, o sea, se disminuye hacia acá, ahí fluye la dirección Q. Aquí pusimos Z porque pensamos en la profundidad, pero se puede hacer general en 3 dimensiones o en 2, Q vector menos K por el gradiente de la temperatura. ¿Ya? Se puede hacer también así. Ahora, en la Tierra, en el continente, que es distinto al océano, el delta de Z, el gradiente térmico, es aproximadamente 30 grados Celsius sobre kilómetro. ¿Ya? Y el K son como 2 watts sobre metro y grados Celsius. Entonces, si yo pongo estos valores aquí, y acá en la ecuación 2, en la ecuación del flujo de calor, me va a dar que el Q, el flujo de calor en la Tierra, es 60 miliwatts. Ojo, miliwatts, no son metros, ¿eh? Siempre, casi siempre, no lo olviden, en la Tierra, en geociencia, los Q son de órdenes de miliwatts, ¿ya? Miliwatts. Entonces, no confundir con metro, ¿eh? Miliwatts sobre metro cuadrado. Tiene unidades de miliwatts sobre metro cuadrado. ¿Ya? Eso sería la ecuación de conducción de calor. Y ahí está más generalizada. Como les decía, una región más caliente se va a una región más fría. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase va a ser derivar la ecuación de conducción. La ecuación de conducción de calor, que es una ecuación derivadas parciales de segundo orden, en donde se relaciona la derivada temporal de la temperatura con la parte difusiva. ¿Ya? Esta ecuación se llama la ecuación de conducción de calor. Y entonces eso la vamos a derivar la próxima clase. Y esta ecuación, en su forma más, ahí está en forma 3D, se puede ocupar para calcular las temperaturas dentro de la Tierra. Al menos en la parte superficial o en la litósfera, donde no hay convección, por ejemplo, hay poca convección, solamente hay conducción y producción radiogénica, y se puede modelar la temperatura en la litósfera. ¿Ya? Entonces es bastante potente esta ecuación. ¿Ya? Entonces vamos a ver derivar esta ecuación y resolverla. ¿Ya? Calcular la temperatura. Entonces eso vamos a hacer la próxima clase, que es el martes. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, voy a... La clase pasada no la pude subir porque, bueno, en todo caso era la clase de introducción nomás, subí el PPT. ¿Ya?
tuve un problema con grabar el video, pero ahora lo voy a grabar. ¿Ya? Todas las clases las voy a grabar y las vamos a subir a YouTube. Entonces, hoy día las clases de cátedra van a ser los martes y los miércoles, ¿ya? Y las auxiliares van a ser los jueves, para que no tengan que venir tan tarde a la U para la clase auxiliar. La clase auxiliar es presencial. Ya, pues entonces, si no hay preguntas, nos vemos el martes. Chao. Chao, profe, nos vemos el martes. Chao, profe, que estén. Chao. Profe.